Bendiciones para todos los que nos ven a través de esta página de Facebook. Dios es bueno, que nos regala la vida un día más, una tarde más para poder compartir la palabra de Dios. Pero además de eso, también hoy queremos orar, porque sabemos que hay muchas necesidades, muchas peticiones también. Así que a partir de este día, las transmisiones que vamos a estar haciendo con los mensajes, también vamos a estar incluyendo oración, y si hay peticiones por las cuales quisiera que se orara, pues les pedimos que nos las envíen a través de esta página para poder estar orando, para poder estar pidiendo por esas necesidades que el pueblo de Dios tiene, que las personas en general tienen también. Y creemos que hay poder en la oración, creemos que la fe, como lo hemos predicado, mueve las montañas, que cuando nuestra fe nos mueve a orar y nos mueve a pedir, es porque tenemos esa convicción de que para Dios no existe nada que sea imposible. Hoy, esta tarde, vamos a compartir una temática especial, importante también, porque vamos a hablar de algo que algunos llamarían espiritualidad o andar en el espíritu, y otros llamarían madurez espiritual, que es un factor importante dentro del desarrollo del cristiano, un factor verdaderamente importante dentro de la vida del creyente. Así que hoy, esta tarde, vamos primero a predicar, vamos a compartir la palabra de Dios, y posterior a ello vamos pues a elevar una oración al Señor por todos los que nos ven, por todos los que nos envían sus comentarios, por los que le dan me gusta a la página. Vamos a estar orando por los miembros de nuestra congregación, por las iglesias en general. Sabemos que muchas congregaciones están teniendo dificultades por lo que está pasando, y orando por nuestra nación, por nuestro país, por el mundo, para que sea el Señor teniendo misericordia, porque sabemos que tenemos a un Dios poderoso, pero sobre todo, lo más importante, un Dios que tiene misericordia y que comprende nuestras necesidades. Así que, como decíamos, el tema de esta tarde es personas espirituales. Para desarrollar este tema hay que entender que hay dos líneas de pensamiento, si lo podemos decir de esa forma, dos maneras de vivir el evangelio, y es andando conforme al espíritu y andando conforme a la carne. Y hay mucha discusión sobre lo que algunos entienden o lo que algunos logran comprender como lo que es andar en el espíritu y lo que puede ser andar en la carne. Pero hoy vamos a ver qué enseña la Biblia sobre lo que es una persona espiritual, lo que es una persona que realmente agrada a Dios con sus acciones, con su comportamiento, cuáles son las características que una persona de fe pues debe tener, una persona que realmente ha confiado y ha creído en el Señor y está llevando una vida conforme al Espíritu. ¿Cuáles son las características de esa persona? Vamos a ver este estudio, y posterior a ello vamos a estar orando, y como repetimos, el viernes y el domingo también vamos a estar haciendo oración. Para esos días vamos a iniciar con la oración y luego con el mensaje. Esta vez vamos a iniciar con el mensaje y vamos a cerrar con la oración. Así que si hay alguna petición de oración, alguna plegaria, algo que pedirle al Señor, algo por lo que se quisiera que se orara, pues esperamos recibir esas peticiones a través de los comentarios. El día viernes vamos a estar orando por ello. Ya antes habíamos recibido algunas peticiones, hemos estado en oración. Un hermano nos pedía oración por su madre, hemos estado orando. También una persona nos pedía oración por su bebé, hemos estado pidiendo por ello, porque tenemos la plena confianza que Dios responde, que Dios contesta. Vamos a iniciar, como decíamos, con ese tema, personas espirituales. Para ello vamos a buscar en la Biblia la primera carta a los Corintios. Es la lectura con la cual queremos comenzar. Primera carta a la iglesia de Corinto, primera a los Corintios, y el capítulo que buscamos es el capítulo número 14. Capítulo 14 de la primera carta a los Corintios es lo que vamos a leer para comenzar. Capítulo número 14 de la primera carta a los Corintios, versículo número 37. 14:37 de la primera carta a los Corintios. Si tiene Biblia a la mano, pues le invitamos a que lo lea, que nos acompañe en la lectura, para que veamos también que queremos enseñar lo que la Biblia dice, no lo que pensamos o lo que opinamos por nuestra propia cuenta. Así que damos lectura a la palabra del Señor. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 37. Dice así la Sagrada Escritura: si alguno se cree profeta o
espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Amén. Estos dos versículos que acabamos de leer van a ser la base de lo que hoy queremos exponer a través de redes sociales. Y es que en la iglesia, como decimos, abunda este mensaje de que debemos ser personas espirituales, que debemos ser personas llenas de Dios, llenas del Espíritu Santo, que no podemos andar conforme a la carne, que no podemos tener esas actitudes, que debemos dejar atrás el viejo hombre. Entonces surge la pregunta, ¿cómo reconocemos a una persona que realmente anda en el Espíritu, una persona espiritual? El apóstol Pablo le escribe a los Corintios, y usted puede leer, de hecho, en el todo, la carta como tal, la primera carta a los Corintios, toca mucho este tema de los que andan en la carne y los que andan conforme al Espíritu, los que son carnales y los que son espirituales. De hecho, de acá sale esa ideología de los carnales y los espirituales. Pero debemos entender primero que nada esto, ya que es parte del enfoque de la carta, que se ve de los primeros capítulos. El apóstol Pablo les dice, si realmente ustedes consideran que son personas espirituales o incluso más se consideran ser profetas, tienen que reconocer lo siguiente, dice el apóstol, que lo que yo les estoy escribiendo son mandamientos del Señor. Es decir, la Biblia no contiene sugerencias u opiniones, sino mandamientos que deben ser puestos por obra y deben obedecerse. Una persona espiritual es en primer lugar aquella persona que reconoce la autoridad de la Biblia, que se rige en base a lo que enseña y dictan las sagradas Escrituras. Es decir, mucha gente puede decir, yo soy espiritual porque yo oro mucho, yo ayuno mucho, yo todas las semanas hago vigilia aunque en la congregación no haya, yo soy una persona que pasa cerca de Dios, soy muy espiritual, puede decir una persona, pero si no vive conforme a la palabra y si no acepta como verdad absoluta lo que la Biblia enseña, esta no es una persona espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice, pero el que ignore, es decir, que siga en su ignorancia, que siga pensando y engañándose a sí mismo creyendo que es espiritual cuando en realidad no lo es, porque no quiere recibir la palabra de Dios. Es decir, solo la Biblia establece quiénes son espirituales y quienes no. Solo la revelación dada por el Espíritu Santo a los apóstoles es lo que nos puede garantizar que seamos o no personas espirituales. Así que tenemos que ponerle mucha atención a eso. Y como una persona espiritual es la que recibe la palabra, usted debe hacerse esta pregunta ahí en su casa, ahí es donde nos sintoniza, y es, ¿soy una persona que sí recibe el mensaje de la Biblia? ¿Soy una persona que acepta lo que enseña la palabra de Dios? Porque si es una persona que recibe lo que enseña la palabra de Dios, entonces es una persona espiritual. Si es una persona que rechaza las enseñanzas de la Biblia, entonces no es una persona espiritual. Entonces, partimos de este punto. Una persona espiritual es la que recibe como mandamientos las Sagradas Escrituras. ¿Y qué dice la Biblia sobre las personas espirituales? Además de esto que acabamos de leer, ¿qué nos enseña la palabra de Dios sobre una persona que anda en el Espíritu? Para ello vamos a ver unos versículos que son importantes, conocidos también, muy famosos, y vamos a ir a la carta a los Gálatas, y es acá donde vamos a sentar plenamente bases de lo que queremos enseñar. Carta a los Gálatas en el capítulo número 6 y en el versículo 1. La carta a los Gálatas está inmediatamente después a las dos cartas a los Corintios, así que está ahí cerca. Gálatas capítulo número 6, verso 1. Hemos buscado que los textos estén cerca para que no nos cueste. Capítulo 6, verso 1 de la carta a los Gálatas dice así la palabra del Señor. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Partiendo de este versículo podemos decir lo siguiente, que tarde o temprano vamos a descubrir que en la iglesia hay personas que le fallan a Dios. Muchas personas se van a equivocar, van a hacer lo que es incorrecto, van a hacer aquello que a Dios no le agrada, y nos vamos a dar cuenta de eso
no va a pasar desapercibido, nos vamos a enterar que esta persona le falló a Dios. Pero una persona espiritual tiene una reacción distinta a la que tendría una persona que no lo es. Y vamos a ver lo que la Biblia enseña. Dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no dice de qué tipo, pero que sea una falta, que sea un pecado, que sea el faltarle a Dios, dice, vosotros que sois espirituales, dicho de otra manera, si en verdad sois espirituales, si es verdad eso que dicen que son personas espirituales, personas que andan en el espíritu, si ustedes son espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Que una persona espiritual, cuando ve fallar a otro, no está ahí para criticar. Un pastor decía un día, la iglesia se ha convertido en el único ejército que mata a sus heridos. Nos vamos a dar cuenta que la realidad de las congregaciones cristianas es que hay muchas personas que le faltan constantemente a Dios, que le fallan, no una, sino muchas personas, por no decir todas, y tarde o temprano fallamos. Y lo primero que muchos creyentes hacen es criticar, y no nos referimos a una crítica constructiva, sino a una crítica destructiva, llevarle el chisme a otra persona, ir a contarle a todo el mundo la falta o el error que ha cometido el hermano o la hermana, y no nos ponemos a pensar realmente que es nuestro hermano en la fe, que es nuestro hermano en Cristo, que Jesús murió por esa persona, que derramó su sangre por esa persona, que envió a su iglesia a predicar para que esa persona que ha fallado pueda recibir la salvación y la vida eterna. Y no nos ponemos a pensar que así como esa persona falló, nosotros también hemos fallado y también vamos a fallar. Porque muchas veces estamos pendientes de los errores de otros, pero no de los nuestros. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice esto, si ustedes son espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, está diciendo, no solo se queden viendo que el hermano o que la hermana ha cometido una falta, no solo se queden viendo que la persona se equivocó, hagan algo al respecto. Y dice restauradle. La palabra restaurar significa arreglar aquello que se había dañado, volver a su estado anterior. Eso es restaurar, volver a su estado anterior como estaba en el inicio. Y cuando hablamos de una persona que le falló, que estaba caminando bien delante de Dios, que estaba caminando rectamente delante del Señor y se equivocó, y esa equivocación se convierte en una mancha en su realidad, entonces el creyente que realmente es espiritual debe estar ahí para ayudar a esta persona a que se levante, siga adelante y restaure su comunión con Dios y vuelva a ser aquella persona que caminaba en rectitud. Es decir, las personas espirituales son aquellas que están dispuestas a hacer algo por sus hermanos y hermanas en medio de los momentos adversos y difíciles. Si una persona se considera espiritual, pero cuando ve fallar a su hermano, no es capaz siquiera de pedirle a Dios misericordia por su hermano que pecó, no es una persona espiritual. Porque debemos entender que el principal mandamiento que Jesús, nuestro Señor, nos dejó es amarnos los unos a los otros. Y si el mandamiento de Jesús es ese, el amor, ¿cómo podemos decir que amamos a nuestro hermano si cuando lo vemos fallar, si cuando vemos que está retrocediendo, que está caminando por el camino equivocado, no hacemos nada y dejamos que se pierda? Simple y sencillamente podemos decir que una persona que no interviene cuando su hermano tiene necesidad es porque no lo ama, es porque no tiene interés en esa persona. Muchas veces solamente decimos, bueno, es su vida, que vea a esa persona cómo hace, yo me preocupo por mí, la salvación de todas formas es individual. Eso es lo que decimos, pero la Biblia no enseña eso. Mucha gente lo dice de esa manera, ay, déjenlo, no se preocupen, Él va a entregar sus cuentas, nosotros vamos a entregar las nuestras. Sí, vamos a entregar nuestras cuentas, pero las personas espirituales tienen esa preocupación por sus hermanos cuando fallan y están dispuestos a restaurarle, dice con espíritu de mansedumbre. Y la mansedumbre se refiere a esa capacidad de dominar y controlar el carácter propio. ¿Por qué? Porque se necesita valor en primer lugar y se necesita tener carácter para ir y acercarse a la persona que ha fallado, sobre todo por el siguiente motivo, que no siempre las personas van a reconocer que han fallado,
Aun cuando saben que se han equivocado, aun cuando saben que han pecado, hay mucha gente que va a fingir que no ha pasado nada. Y por eso algunos dicen, bueno, hay que dejarlo así. Pero no, la persona espiritual tiene mansedumbre, tiene dominio del carácter y es capaz de acercarse a la otra persona, de dejar el temor, de dejar la cobardía de qué me irá a decir, si irá a recibir o no la ayuda que le quiero brindar. La persona espiritual tiene ese carácter moral para levantarse e ir y ayudar a esta persona. Y cuando hablamos también de ese dominio del carácter, se refiere a que si es necesario reprender al hermano, si es necesario hacerle ver su falta, si es necesario hacerle ver su pecado, se va a hacer con una actitud de humildad. Por eso dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, no con una actitud de ver de menos a la persona que falló, porque el apóstol Pablo está estableciendo que yo también me puedo equivocar y que yo voy a necesitar, cuando me equivoque, alguien que esté ahí para orar por mi vida, alguien que esté ahí para ayudarme, alguien que esté ahí para darme un consejo. Y precisamente eso es restaurar a una persona con espíritu de mansedumbre, saber aconsejarlo, saber dirigirlo, saber recordarle el amor y la misericordia de Dios, porque no se le puede hablar a nadie de arrepentimiento si primero no se le habla de la misericordia, si primero no se le habla del amor, si primero no se le recuerda que la puerta sigue abierta para recibir el perdón, si primero no le decimos a la persona que Dios todavía lo está esperando, que Dios le está ofreciendo salvación, pues entonces no podemos llamarle la atención al arrepentimiento a una persona, y eso es restaurarle con espíritu de mansedumbre. Significa hacer algo, y como ya dijimos, si es necesario reprender el pecado, reprenderlo, como se le hizo ese llamado al profeta Ezequiel, que ustedes lo pueden leer en su casa, pues el libro de Ezequiel, textos muy conocidos como la misión de la atalaya, que se refería a que él debía anunciarle al pecador su pecado con la intención de que se arrepintiera, y Dios decía a través del profeta que él no quería la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepintiera y recibiera vida. Es decir, el arrepentimiento ofrece perdón. Entonces, el restaurar a alguien con espíritu de mansedumbre es ofrecerle la oportunidad de ordenar su vida, es ofrecerle la oportunidad de seguir adelante y estar ahí en cualquier necesidad espiritual o emocional que esta persona vaya a tener para poder reponerse, para poder levantarse, considerando que yo también puedo caer en la misma falta, porque nadie está exento. Nadie puede decir, no, yo soy muy buen cristiano, yo oro mucho, a mí nunca me va a pasar, yo nunca le voy a fallar a Dios. Eso sería la peor mentira, y eso es algo importante a mencionar sobre las personas espirituales. Son aquellas que son capaces de reconocer la realidad en la que viven, que son seres humanos, que se equivocan y que todo el tiempo necesitan de Dios. Por eso andan en el Espíritu, conforme al Espíritu, porque viven en dependencia, porque han reconocido que en sus propias fuerzas no se puede. Así son las personas espirituales, personas que están realmente dispuestas a reconocer su necesidad y ayudar al otro considerándose a sí mismo. Y veamos esto de ayudar al otro, que es bien importante. Dice el verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Está diciendo el apóstol Pablo que todos debemos sobrellevar las cargas de otros. Y eso se refiere a la preocupación por lo que le preocupa a otro, una actitud de empatía. Hace unos días atrás hablamos de la religión que Dios quiere. Decíamos que el principal factor de una religión aprobada por Dios es que sea una religión empática, que se preocupe por las necesidades y las emociones del prójimo. Y aquí la Biblia nos está recalcando ese punto. Una persona espiritual es aquella que puede sobrellevar las cargas de otro. Y aquí vamos a decir esto. Esto demanda tener madurez. Madurez espiritual, pero también madurez emocional. Porque para sobrellevar las cargas de otro, debo ser capaz de llevar mis propias cargas primero. Debo ser capaz de no dejarme vencer por mis problemas y mis tristezas, porque ¿cómo yo ayudo a otro? ¿Cómo yo puedo sobrellevar la carga de otro? ¿Cómo, por ejemplo, dicho de la manera más simple, cómo yo voy a orar por otra persona si no oro ni siquiera por mí? Esto se refiere a que una persona espiritual es aquella persona capaz, comprometida, responsable, con integridad moral,
que está dispuesta a ayudar a su prójimo, está dispuesta a intervenir en la necesidad que pueda tener su hermano o su hermana, está dispuesto a orar por su prójimo, está dispuesto a ayudar a su prójimo, porque es responsable consigo mismo, porque yo no puedo ayudar a otro si yo en ese momento estoy necesitando ayuda. Es decir, de otra manera más práctica, son aquellas personas capaces de sobrellevar sus propios problemas. ¿Por qué decimos esto? No es que no vamos a pedir ayuda al orar, no le vamos a decir a un hermano o hermana de confianza, ore por mí, pero se refiere a que yo soy capaz de orar por mí mismo. Se refiere a que yo soy capaz de afrontar los problemas y no ir con esa actitud de ya no voy a ir a la iglesia porque tengo problemas, ya no voy a seguir en el evangelio porque el evangelio es muy difícil, cuesta mucho. Se refiere a esas personas que ya pasaron esa etapa de infantilidad en la que cualquier cosa parece que los va a sacar del evangelio. Una persona espiritual es la que ya alcanzó madurez y tiene la capacidad de llevar sus propias cargas y sobrellevar las cargas de su prójimo, capaz de orar por su hermano, de entender a su hermano, de recordar que él ya pasó por eso al principio en el evangelio y ahora está ahí para ayudar al que está pasando esa misma situación, que está pensando en volver atrás. Esta persona está ahí para sobrellevar esa carga. Así es una persona espiritual. Verso número 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Una persona espiritual, como ya dijimos, tiene madurez emocional, madurez espiritual, y eso se refiere a que tiene los pies sobre la tierra. ¿Y a qué nos referimos con eso? Cuando dice que una persona se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, es que las personas espirituales son conscientes de sus virtudes, de sus limitaciones, de sus capacidades y de aquello que no pueden hacer. Una persona espiritual no cree ser más de lo que es. Dicho de otra manera, no es orgullosa, no es soberbia, no tiene, por así decirlo, una actitud fantasiosa con respecto al evangelio, creyendo que es el mejor cristiano del mundo, o creyendo que todo lo puede hacer, o creyendo que nada nunca le va a costar, o creyendo que no se equivoca. Hay personas que piensan que nunca se equivocan, hay personas que piensan que todo, exactamente todo lo hacen bien, pero una persona espiritual es consciente de sus capacidades, pero también es consciente de sus limitaciones. Dicho de otra manera, una persona espiritual sabe bien a qué Dios lo llamó. Si lo ha llamado a predicar, sabe que Dios lo ha llamado a predicar. Si lo ha llamado a orar por los enfermos, es consciente que a eso Dios lo ha llamado. Cualquiera que sea el llamado que Dios le haya hecho a esta persona es consciente a qué Dios lo llamó y es consciente también a qué cosa Dios no lo llamó. Porque hay personas que se creen más de lo que son o que piensan que su posición en la iglesia es más importante que la de los demás y dice, es que yo tengo estos dones, entonces soy mejor cristiano. No, una persona espiritual no es así. Una persona espiritual sabe quién es, sabe que lo que ha recibido, lo ha recibido por misericordia de Dios, que es un regalo de confirmación de parte del Espíritu, de que Él nos ha limpiado, de que Él nos ha escogido, de que Él nos ha llamado y de que Él tiene planes grandes para nuestra vida. Una persona espiritual es una persona con una actitud humilde y sensata, que sabe cuándo necesita ayuda y puede pedirla, que entiende que somos una iglesia, que somos un cuerpo en Cristo y que todos tenemos un llamado distinto, pero importante, porque todos tenemos un llamado que es importante en el camino de Dios. Todos son importantes en la congregación. Cada labor que se desempeña dentro del cuerpo de Cristo es importante para el beneficio de la iglesia y una persona espiritual es capaz de reconocer su posición y la posición de otros. Por eso es que no se cree ser algo sin ser nada, sino que es consciente de sí misma. Una persona espiritual es consciente de esa realidad. Por eso el verso 4 lo vamos a leer solo para reforzar este argumento. Dice así: así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y esto a mí me encanta, porque dice que yo no puedo gloriarme en la obra de otros, sino solamente en mi propia obra. Yo debo poner a prueba mi propia obra, debo tener autoconcepto, debo autojuzgarme, debo tener esa crítica constructiva hacia mí mismo, a lo que llamamos autocrítica. ¿Y por qué decimos esto? Hay gente que piensa que es espiritual porque dice, la hermana es chismosa, yo no, entonces soy mejor cristiano.
O el hermano comete esta falta, yo no la cometo, entonces soy mejor. No, yo le aseguro que en otra cosa, que el hermano no falla, usted sí falla. Entonces una persona espiritual lo que hace es juzgar su propia obra, se analiza a sí misma. No está esperando que otro le recalque sus faltas, sino que está al pendiente de su realidad espiritual y dice, esto lo hice bien, esto lo hice mal, tengo que mejorarlo. Una persona espiritual es aquella que está al pendiente de su propia realidad, está preocupada por su propia realidad para llevar su propia carga, lo que explicamos al principio. No puedo yo sobrellevar la carga de otro si no puedo llevar mi propia carga. Si no soy capaz de sobrellevar mis propios problemas y mis propias dificultades, menos voy a poder ayudar a otro si quieren oración, porque si no oro por mí no puedo orar por los demás, como ya lo dijimos. Si no hago un ayuno por mi necesidad, menos voy a ayudar por la necesidad de otro. Es así de simple y así de sencillo. Si no oro por mi familia, ¿cómo puedo estar orando por la familia de otro? Porque a veces es ese caso, mucha gente está orando por la familia de los hermanos, pero no ora por su propia familia. Todo empieza con poder sobrellevar mi propia carga, y eso demanda esa actitud de autocrítica, poder analizar su propia obra, poder considerar su propia realidad espiritual y actuar conforme a eso. Ahora vamos a retroceder al capítulo 5 y vamos a ir al verso número 22 para cerrar este tema de las personas espirituales. Ya dijimos, número 1, persona espiritual es la que recibe la palabra, no la que se enoja con el mensaje, no la que se va enojada del culto porque la palabra le habló, sino la que recibe la palabra, venga como venga, siempre y cuando sea la palabra de Dios que haya salido de las páginas de la Biblia. Y dijimos que como segundo punto, una persona espiritual es aquella que puede restaurar a su hermano, que puede sobrellevar la carga de su hermano porque puede llevar su propia carga, que tiene madurez, que tiene templanza, que tiene carácter, tanto para ir y reprender al hermano, pero también para dominar sus impulsos y no ir con una actitud de enojo, no ir con una actitud de soberbia, sino con humildad, considerándose a sí mismo, y se considera constantemente a sí mismo para ver cuáles son sus propias faltas y resolverlas. Pero una persona espiritual, como tercer punto y el más importante de todos, es una persona feliz. Capítulo 5, verso 22 de la carta a los Gálatas, dice así la Biblia. 5:22 de Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo sé que muchos hemos leído este texto antes y nos ponemos como a querer revisar los frutos del Espíritu. No son los frutos, es el fruto, porque así lo dice la Biblia. Uno, con varios elementos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y cuando nosotros juntamos todo esto, por ejemplo, si hablamos tácitamente del gozo, estamos hablando de una persona que es feliz, una persona que está alegre. Si hablamos de la paz, yo no puedo estar en paz si tengo enojos, si tengo resentimientos, si tengo preocupaciones, si no estoy seguro de mi salvación. ¿Cómo voy a tener paz de esa manera? Hablamos, por ejemplo, de la benignidad, que es empatía, es preocuparse por el otro. Y como ya explicamos, ¿cómo yo me voy a preocupar por otro si no me preocupo ni por mí mismo? Y también mencionar esto, yo me preocupo por otra persona cuando no tengo ningún conflicto, ningún resentimiento, ningún enojo, ninguna molestia con esa persona, entonces a mí me preocupa su bienestar. Pero si yo estoy enojado y estoy molesto con esa persona o siento envidia por esa persona, es obvio que no me preocupan sus necesidades. Bondad, que es el amor de la verdad y de la justicia y el aborrecimiento del mal. Es decir, una persona espiritual no cambia a la fuerza, cambia porque le gusta cambiar, disfruta ser cristiano, se siente feliz como creyente, no le molesta vestirse como evangélico, no le molesta llevar la Biblia y que todos lo vean, no le molesta predicar la palabra, no le da vergüenza el evangelio, porque hay mucha gente que está en la iglesia y le da vergüenza decir que es cristiano. Es más, qué triste ver que a la gente no le da vergüenza gritar en su casa, pero le da vergüenza que lo vean predicar.
Eso es triste. A la gente no le da vergüenza hacer cosas malas, pero sí le da vergüenza que lo vean cantando en un culto. Eso es triste, realmente triste. Una persona espiritual es aquella que tiene bondad, ama lo bueno, ama lo justo, ama la verdad, aborrece el mal, disfruta el evangelio, se siente feliz de ser cristiano. Habla aquí también de la mansedumbre, que ya la mencionamos, ese control del carácter. Habla de la fe, que se refiere a esa fidelidad a Dios, esa permanencia en actitud de fe. Habla de la templanza, que es la madurez, esa capacidad de estar firme venga lo que venga. Y al principio de todo hablaba, por ejemplo, del amor. También se menciona la paciencia. Yo soy paciente cuando tengo paz, como ya lo mencionamos. Y el amor lo que hace en una persona es hacerla feliz. Quitarle esa actitud de queja, esa actitud de resentimiento, esa actitud problemática que algunas personas tienen. Cuando una persona realmente vive en el Espíritu produce fruto. Y cuando combinamos todo esto junto, lo resumimos con lo segundo que ahí dice, y es que habla del gozo, y lo tercero es la paz. Es que una persona espiritual es feliz, no es amargada, no está insatisfecha de su realidad, no está insatisfecha de su vida. No dice, es que yo no tengo las cosas que quisiera, sino que sabe que allá en el cielo el Señor le está esperando con una recompensa. Es una persona que no está esperando recibir, está esperando la oportunidad para dar. No está esperando que los demás vengan y se preocupen por él. Está ya preocupado por otros. Y es feliz haciendo el bien. No se preocupa, no le molesta, no le es estorboso el evangelio, sino al contrario, lo disfruta y vive plenamente el evangelio de Cristo. Una persona espiritual es aquella que está feliz con ser creyente. Es aquella persona que es feliz leyendo la Biblia, que no se duerme cuando agarra las escrituras, porque hay gente que viendo una película, una teleserie, una telenovela, no le da sueño, puede llegar hasta las 5 de la madrugada y no le da ningún tipo de sueño, pero en una vigilia se viene a dormir. Una persona espiritual no es aquella que dice, es que yo no sé qué decirle a Dios, yo no puedo hablar con Dios. Yo le digo algo, si tiene tiempo para hablar con la señora que vende tortillas, si tiene tiempo para hablar con su familia, si tiene tiempo para hablar con el vecino, si en una conversación telefónica se puede hablar hasta 1 hora, ¿por qué no vamos a tener la capacidad de hablar con Dios, que es nuestro creador y la persona que más nos ama en todo el universo, que nos ha demostrado su amor enviando a su Hijo a morir en la cruz del Calvario? Una persona espiritual entiende eso y disfruta su comunión con Dios. No se duerme orando, disfruta de la oración. No necesita un reloj para orar 1 hora, necesita el reloj para acordarse que hay otros quehaceres y es decir, dejar de orar es lo que le cuesta. Eso es lo que le da tristeza, levantarse de la oración, no el estar de rodillas. Una persona espiritual es aquella que realmente es feliz con su comunión con Cristo. Pero una persona que ya no quiere servirle a Dios, una persona insatisfecha, una persona que todo el tiempo está pensando en irse de la iglesia, una persona que no siente el amor de Dios, que se siente olvidada, esa no es una persona espiritual. Esa persona lamentablemente está viviendo conforme a los deseos y pasiones de la carne, en envidias, pleitos, disensiones. Es una persona que no tiene paz en su corazón. Es una persona que no es feliz. Y Jesús nos invita a ser felices. Así que si nosotros recibimos la palabra con gusto, estamos ahí para ayudar a la iglesia, a todos los hermanos, que cuando tengan necesidad de nosotros vamos a estar ahí, que podemos llevar nuestras propias cargas y llevar las cargas de otros. Si somos personas que son felices siendo cristianas, entonces somos personas espirituales. De lo contrario, no lo somos. Llegamos hasta acá con esta temática y como decíamos al principio, queremos orar. Y si hay peticiones, pues les pedimos que las dejen entre los comentarios para el día viernes poder estar orando por ello, estar pidiendo por las distintas necesidades que puedan haber. Pero le invitamos ahí en su casa a que en este momento hable con Dios, que si puede cerrar sus ojos, inclinar su rostro ahí donde está, le pida al Señor misericordia y ayuda. Queremos orar por los hogares, por las familias, por el país, por las iglesias. Decimos al Señor: buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora por tu fidelidad y por tu bondad, por tu amor e inmensa misericordia. Te pedimos, precioso Dios, en esta tarde,
Que vengas tú teniendo compasión y fidelidad, vengas tú teniendo misericordia, Señor, de las necesidades que pueda tener tu iglesia, las necesidades que pueda tener tu pueblo. Bendice, Padre, a todos aquellos que oran en sus casas. Bendice a esta congregación, Iglesia Profética de Jesucristo, el Pacto de Jehová, que solo es un título para ser conocido delante de la gente, pero que en el fondo simple y sencillamente somos tu iglesia, somos personas que hemos creído en ti, como el resto de las congregaciones que tienen fe en tu palabra. Somos una iglesia y oramos por todas las congregaciones. Yo te pido por todos los miembros de esta congregación que los bendiga, a los que están orando en los diferentes horarios que hemos puesto de oración, que están ahí haciendo su devocional, que están leyendo los proverbios, que están haciendo oración, que están buscando tu presencia, que están buscando tu rostro, que están buscando tu ayuda, precioso Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús, seas tú obrando e interviniendo con poder, trayendo respuesta a las peticiones, a las necesidades, a las plegarias que tu iglesia te presenta, porque yo sé, precioso Dios, que tú escuchas la oración de tu pueblo. Tu palabra dice que si dos de nosotros nos conviniéramos aquí en la tierra sobre cualquiera cosa que pidiéramos, el Padre que esté en los cielos nos lo daría. Padre celestial, oramos, clamamos y pedimos para que esas respuestas puedan venir, para que esas respuestas se puedan alcanzar, para que esas bendiciones puedan estar presentes y pueda llegar respuesta a cada hogar, a cada familia, donde hay necesidad económica. Sé tú el proveedor, tú conoces la necesidad de tu pueblo y tu palabra dice: mía es la plata, mío es el oro, ha dicho Jehová de los ejércitos. También esta palabra declara: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y amparados en la Escritura pedimos por tu pueblo, para que la bendición alcance a los tuyos, que como está escrito: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que esas necesidades sean suplidas, no solamente de la iglesia, porque tu palabra dice que tú haces salir el sol sobre buenos y malos, caer la lluvia sobre justos e injustos. Todo aquel que pasa necesidad, Señor, bendícelo. Todo aquel que está pasando un momento difícil, ayúdale, muéstrale tu misericordia y tu amor, que pueda conocer, Señor, ese cuidado que tú tienes por cada persona, que cuando todos los demás nos han abandonado, tú estás ahí, tú no nos dejas ni un solo instante. Somos nosotros los que en alguna ocasión nos hemos apartado, pero tú no te apartas de tu creación, estás al pendiente y al cuidado nuestro, precioso Dios, y te pedimos que esas bendiciones lleguen, precioso Dios, que lleguen a las almas, que a través de esta red social, Señor, a través de estos videos podamos alcanzar vida, que más personas puedan recibir tu palabra, recibir el mensaje de fe, recibir el mensaje del evangelio y creer y crecer en la fe, crecer espiritualmente y ser nuevas criaturas, como dice tu palabra. Señor, clamamos por todas las congregaciones, que tú fortalezcas el espíritu y el corazón de cada hermano y cada hermana, aquellos que no pueden congregarse por lo que está pasando, que no se olviden de la oración, que no se olviden de la lectura, que ya en sus casas levanten alabanza y adoración, que levanten un altar familiar, que comiencen a clamar, Señor, en sus hogares, que aparten ese espacio, esa hora que era del culto, que no la pasen frente a un televisor o a un teléfono celular, sino orando, que estén clamando. Señor, bendice aquellos medios de comunicación cristianos que están haciendo su labor, permitiendo que la palabra siga llegando a los hogares a través de radio, a través de televisión, a través de los diferentes medios. Bendice, Señor, y provee siempre los recursos. Fortalece a la iglesia para seguir trabajando en tu obra. Señor, bendice a aquellos que aún a pesar de lo que está pasando, salen a las calles a predicar, a compartir el mensaje. Aquellos que lo hacen a través de redes sociales. Señor, aquellos que lo hacen con su vecino, le hablan de ti, Cristo amado. Aquellos que están predicando en su casa, evangelizando a su familia, clamando por ellos. Que respuesta, Señor, pueda llegar, precioso Dios. Pero ante todo, ayúdanos a dar un buen testimonio. Señor, a cambiar toda actitud equivocada, a ser mejores, porque reconocemos que no lo hemos alcanzado todo, que nos queda largo camino, muy largo camino por recorrer. Y te pedimos, Señor omnipotente, que nos ayudes a ser buenos cristianos, que reprendas toda trampa de Satanás. Tú nos enseñaste a orar diciendo: no nos metas en la tentación, mas líbranos del mal. Pues te pedimos, aleja el tentador, aleja las trampas del enemigo, Señor. Guarda
guárdanos en el hueco de tu mano, porque tu palabra dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Eso dice tu palabra y queremos creer en esa palabra, acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos, Padre eterno. Te pedimos por nuestro país. Señor, te pedimos por los que están enfermos, no solo de este virus que ha llegado, de esta pandemia, Señor, sino por todos los que están enfermos, distintas necesidades, muchas personas, Señor, que no han podido asistir a una cita médica, que no han podido siquiera enterarse cuál es su enfermedad, cuál es su afección. Tú lo conoces, tú no necesitas exámenes médicos, tú no necesitas que una persona salga de su casa para sanarlo. Yo te pido, Señor, si hay alguien enfermo, si hay una persona con una necesidad física, Señor, que vaya a ver este video, cualquier enfermedad, sánalo, precioso Dios. Y pedimos por esas personas que han dado positivo, Señor, a ese virus. Ten misericordia, que puedan superarlo, que, Señor, el número de muertos se reduzca. Señor amado, que la mayoría que puedan superar esta enfermedad. Tu palabra habla de enfermedades, de pestes en diferentes partes del mundo. Tu palabra es fiel y se cumple. Pero a pesar de que sabemos que es un designio de las Escrituras, apelamos a tu misericordia. Pedimos perdón por todos aquellos que han fallado. Pedimos perdón por nosotros mismos porque reconocemos nuestra falta y buscamos hoy tu ayuda y te decimos, Dios eterno, ten compasión y misericordia y lleva respuesta, precioso Dios, que deje de propagarse esta enfermedad. Ten misericordia de nuestro país, Señor, porque queremos volver a estar juntos en las congregaciones realizando los cultos. Queremos seguir trabajando como iglesia, Señor. No nos hemos detenido. Desde nuestras casas oramos, leemos la Biblia, se predica la palabra, Señor, y también a través de este medio, Señor, de esta red social, estamos llevando el mensaje y no somos los únicos. La iglesia no se ha detenido. De diversas formas la iglesia, Señor amado, sigue trabajando porque creemos que tu venida está cerca. Ayúdanos a estar preparados, que no nos vaya a sorprender ese acontecimiento, sino al contrario, que lo recibamos con sumo gozo, paz y alegría. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Pedimos por los gobernantes, que tengas misericordia de ellos, que los guardes, Señor, y que sobre todo, lo más importante, des entendimiento y sabiduría para gobernar esta nación y para afrontar esta crisis de la manera correcta. En el nombre de Jesús clamamos porque sabemos que tú, eterno Dios, tienes esa última palabra, tienes esa decisión final, Señor, y todo está en tus manos de misericordia. Cualquier petición personal de tu pueblo, recíbela también y contesta en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así nos despedimos y vamos a estar el viernes transmitiendo a la misma hora, 3 de la tarde. Vamos a iniciar el viernes con la oración y luego vamos a pasar al tiempo del mensaje, de la misma forma el día domingo. Así que si hay peticiones, pues esperamos que nos las envíen para poder estar orando por eso. Vamos a estar en oración porque sabemos que Dios tiene esa respuesta y sabemos que cada uno pues ora en su casa, pero también queremos a través de este medio poder orar los unos por los otros. Así que el Señor les bendiga. El viernes, si Dios nos regala vida, nos da la oportunidad, porque de Él dependemos, vamos a estar compartiendo el mensaje de cómo reconocer a los falsos maestros, porque la Biblia nos habla mucho de eso. Vamos a cerrar con este tiempo, así que bendiciones para todos y esperamos que estas palabras puedan ser de bendición para su vida. Gloria a Dios.